Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios los bendiga. Estamos terminando un año, el año 2020, nos llenó de sorpresas, pero también nos llenó de esperanza. Siempre nos enfocamos más en lo negativo, pero si meditamos y reflexionamos, nos vamos a dar cuenta que a pesar de todo lo que hemos vivido en aflicción, ha obrado para bien. Hemos visto y hemos experimentado la protección del Señor, hemos visto su gracia en nosotros. Y aunque hay dolor y hay luto, pero tenemos la esperanza, las promesas fieles y verdaderas del Señor Jesucristo, que son esa luz que nos ilumina en medio de las circunstancias adversas. Hoy vamos a hacer un resumen de todas las personas que estuvieron en torno al nacimiento del Señor Jesús. Y vamos a comenzar en Lucas capítulo 1, verso 27. Y vamos a leer la escritura en el verso 27 del Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y vimos que se relata en la anunciación del nacimiento del Señor Jesús, y viene el ángel y le anuncia a María, dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. La semana pasada hablamos sobre María, hoy vamos a verlo muy brevemente. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Aquí vemos la anunciación. María había hallado gracia ante los ojos del Señor, y gracia pues es un favor que no es dado por méritos. Un favor no se da por méritos, por lo que nosotros hagamos o seamos, sino por la gracia de Dios, por un favor inmerecido. Es la gracia, es el amor de Dios hacia un mundo pecador, que escogió a una mujer que, conociendo su corazón, ella respondió con gratitud, con humildad a ese favor. Y después de la anunciación, María se fue a visitar a su prima Elizabeth, quien era estéril, pero por gracia del Señor, por su misericordia, por su favor, por su plan perfecto, ella había quedado embarazada, y ese niño que ella esperaba fue Juan el Bautista. Entonces María fue a casa de Elizabeth, y ahí el Señor también usó a Elizabeth, movida por el Espíritu Santo, identificó que lo que había en el vientre de María era el Salvador. Y también María fue llena del Espíritu Santo, y ella reconoce su bajeza y reconoce que el niño que hay en su vientre es su Salvador. Qué hermoso ese reconocimiento de que Cristo es nuestro Salvador. Después de ahí María sufrió el rechazo y la difamación del pueblo al ver que ella venía de casa de Elizabeth después de 6 meses con un embarazo ya avanzado. Ahora José no quiso repudiarla, él era un hombre justo, y esto lo vamos a ver aquí en Mateo, en el capítulo 2, es Mateo capítulo 1, verso 19. José, su marido, como era justo, note usted que habla de que es su marido, y no se habían juntado todavía, no habían tenido una relación, pero vimos la semana pasada que ella ya estaba desposada, ya estaba en la segunda parte y había pasado, del compromiso al desposorio, que legalmente, legítimamente ya era su esposa, aunque no se habían juntado todavía. Y aquí está confirmado cuando dice José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces María pasó por esto, por el rechazo, por la crítica, la murmuración, por un embarazo ya avanzado. Se le consideró una mujer fornicaria, una adúltera en este caso, puesto que ya era esposa de José, pero el plan de Dios se estaba desarrollando.
Y cuando el plan de Dios se desarrolla en nuestra vida, se va a ver que Cristo está creciendo dentro de nosotros y va a haber rechazo. Pero José era un hombre justo y sucedió que en el verso 20, y que pensando en él en esto, le pensaba dejarla, abandonarla, no la iba a difamar, no la iba a acusar delante del concilio, delante de la nación, porque a María le esperaría la muerte al hacer eso él. Entonces, pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así es que vemos aquí todos los acontecimientos relacionados con el nacimiento de Jesús. No solo desde la Anunciación vemos estos acontecimientos que nos muestran cómo se está desarrollando el plan perfecto de redención para nuestra vida. También cuando llegó el tiempo del nacimiento del Señor, dice la Escritura, ahí en Lucas, regresamos a Lucas, y vamos a ver en el capítulo 2, en el verso 1, dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Así es que María y José se encontraban en Galilea, y ellos tuvieron que viajar a su ciudad natal para el censo. Y ahí estando ellos para ser empadronados, el verso 5 dice, aconteció que estando ellos, en el verso 6, ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Yo quiero que usted, no quiero meterme en doctrinas, pero yo quiero que usted le ponga atención a esa palabra primogénito. Porque Jesús es el unigénito del Padre, el Hijo único, pero no es el unigénito de María. Dice que dio a luz a su hijo primogénito. Cuando hablamos de un primogénito, que quiere decir que es el primer hijo que le nació, y eso indica que hubo más hijos, y la Escritura nos los enseña. No voy a enfocarme en esto, en los hijos de María que tuvo con José. El enfoque del día de hoy es el unigénito del Padre, lleno de gracia, y el primogénito de María. Entonces ella lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa noche maravillosa del nacimiento de Jesús, para el Hijo de Dios, para el Creador del universo, para la palabra encarnada, no se encontró lugar. Solamente un pesebre, como lo hablamos la semana pasada con lujo de detalles, pero en ese pesebre se desarrollan acontecimientos gloriosos. Vemos la actividad angelical, el cielo no pudo callar, las huestes celestiales no pudieron guardar silencio ante la grandeza, la maravilla de ver al Creador del universo en un pesebre humilde, hecho carne. Para ellos esto fue algo que debería de causar impacto en nuestros corazones. El cielo se impactó, el cielo se maravilló. Los ángeles, vamos a ver en el verso 10, dice lo que los ángeles hicieron en esa noche. Una actividad en la tierra, una actividad en el cielo, una actividad en el pesebre, una actividad en los corazones de aquellos que pudieron ver ese glorioso acontecimiento. Veamos el verso 10, dice: pero el ángel les dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Los primeros que les es revelado y anunciado el nacimiento del Mesías prometido fue a los pastores. Dice el verso 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Así que los primeros habitantes de esta tierra que presenciaron este evento glorioso fueron los más humildes, pastores.
Mire quiénes vino el Señor Jesús primeramente, a los más necesitados, aquellos que no tenían quizá en esa noche de la vigilia, no estaban en una casa, quizá ni casa tenían. Estamos hablando de, vamos a llevarlo a un nivel de una necesidad extrema. Eran pastores, quizá ni las ovejas eran de ellos, quizá eran asalariados, pero esa noche ellos tuvieron la revelación gloriosa de que el Mesías prometido venía a los más humildes, a los más necesitados, aquellos que más necesitábamos de Él. Y los ángeles les dan la anunciación y son precisamente los pastores que van al establo a adorar al recién nacido Rey y le dan el anuncio: aquí os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús, y les da la señal. Todo lo que se relaciona con el Señor Jesús tiene señales para no caer en un engaño. Hoy escuchamos que el Mesías ya vino, que Cristo ya vino, que hay Cristos aquí, que hay Cristos más allá, hay abundancia de Cristos, gentes que se dicen ser el Mesías encarnado. Pero el Señor nos dejó señales. Él nunca nos va a dejar con los ojos cerrados a ciegas. Él siempre nos va a mostrar señales para que nos guiemos a través de lo que Él ya ha dicho. Ve aquí que la señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huéspedes. Un ángel apareció, da el anuncio a los pastores. Los pastores maravillados van al establo a ver al recién nacido rey. Pero los ángeles, todas las huéspedes celestiales, todo el cielo mismo, no puede quedar en silencio. Dice que de repentinamente apareció con el ángel una multitud de huéspedes celestiales. No se dice una hueste, son centenas, millares de ángeles. Entonces en todo el cielo hubo regocijo. Y ellos comenzaron a alabar a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y ahí es donde encuentran a José y a María y al niño acostado en un pesebre envuelto en pañales. Después de esto, amados en Cristo, vayamos a Mateo. No sabemos si es, claro que no, está claro que esa noche fue todo el evento de lo que aconteció en el pesebre, pero ahí no terminó la fiesta. En Mateo capítulo 2, verso 1, vamos a ver otros personajes que están envueltos, que son partícipes de este glorioso acontecimiento. Y en el verso 1 del capítulo 2 de Mateo dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Ahora vemos, aquí la escritura dice magos, pero no eran magos de magia, de ocultismo, sino que la palabra está mal traducida, porque realmente ellos eran estudiosos de las estrellas en la astronomía, no en la astrología. Ellos estudiaban las estrellas, estudiaban los astros, planetas. Ellos vieron una estrella muy brillante que sobresalía en esplendor. De todo lo conocido hasta ese tiempo, esa estrella fue algo que superó el esplendor de todas las demás. Dice la Biblia que ellos consultaron las escrituras. Así es que no consultaron las estrellas para que las estrellas les dieran revelación. Ellos consultaron las escrituras hebreas, por eso es que supieron que el rey, el nuevo rey, iba a nacer
en Belén de Judá. Así es que vemos esto. ¿Por qué supieron ellos? Ellos consultaron en Números 24, verso 17, donde dice que saldrá estrella de Jacob, cetro se levantaría. Entonces el cetro habla de un reino, habla de un rey y una estrella, una estrella. Entonces ellos esperaban ver esa estrella. Y esto nos confirma que no eran astrólogos, que consultaban las estrellas para ver el futuro. Ellos consultaron las escrituras hebreas. Tampoco sabemos a ciencia cierta de dónde venían. Algunos creen que venían de Babilonia o Persia por la vestidura y las costumbres de ellos. Además, podemos dar crédito a esto porque el pueblo de Dios, Israel, estuvo en Babilonia por espacio de 70 años. Estuvieron en la cautividad que se conoce como la cautividad babilónica, y ellos estuvieron ahí por su rebelión, pero guardaron su adoración a Jehová Dios. Ellos no se rindieron a los ídolos paganos que había en Babilonia. Y también recordemos que allí estuvo Daniel, el profeta Daniel. Estuvieron los jóvenes hebreos que dieron testimonio de fidelidad al Dios verdadero. Y no solamente tenemos en las escrituras relatos de profetas que estuvieron en Babilonia, también estuvo Esdras, estuvo Nehemías, y después cuando cayó el reino babilónico y se levantó el reino de los medos persas, ahí en Persia encontramos también al pueblo de Dios. Y sobresalientes está Mardoqueo y Esther. Entonces no nos cabe duda que estos reyes que vinieron de Oriente, o magos, como dice la Escritura, pero no eran astrólogos, sino astrónomos, lo vuelvo a repetir, conocían de las Escrituras y no consultaban el horóscopo, no consultaban las estrellas para ver el futuro, para guiarse por las estrellas, sino que consultaron las Escrituras al ver una estrella brillante en el oriente. Lo que podemos decir de estos hombres sabios, ¿qué es el papel que representan aquí en las Escrituras? Son los representantes de los gentiles. Hasta este tiempo, los que habían ido a adorar al Señor en el pesebre fueron judíos. Los pastores eran de la región donde él nació. Estaba María, José, estaba los ángeles, las huestes celestiales también estuvieron activos en esa noche, pero aquí vemos por primera vez la participación en la adoración de los gentiles delante de Jesús, el Hijo de Dios, que vinieron a adorarle porque vieron la señal de la estrella. Hoy sabemos que esa estrella, por lo que acaba de suceder en este año, fue la alineación de dos planetas. Y en Génesis, todo va de acuerdo a la palabra del Señor. En Génesis, la Escritura dice, en el capítulo 1, verso 14, que las estrellas, las lumbreras, lo que el Señor puso en el cielo, los astros, las estrellas, el sol, la luna, serían para señales de los tiempos. Entonces esos reyes de Oriente, que no sabemos si eran 3 o eran 2 o eran 12, algunos creen que eran alrededor de 12, pero lo que sí sabemos es que son representantes de los gentiles. Estos hombres sabios trajeron regalos, cada uno de ellos, y esto nos revela quién es Jesús. Esos regalos es una revelación de lo que Jesús fue para ellos. Ellos le trajeron oro, y eso mostraba que reconocían su reinado, era rey. También le trajeron incienso, reconociendo su divinidad como Dios, y le trajeron mirra. La mirra era utilizada para embalsamar los cuerpos, y eso indicaba el sufrimiento del Señor y la razón por la cual Él había venido a este mundo, por lo cual Él había nacido en un humilde pesebre en Belén para dar su vida por los pecadores. Así es que es hermoso lo que el Señor nos muestra
y la participación de cada uno de los que estuvieron en entorno al nacimiento del Señor Jesús. La Escritura dice en Lucas, regresemos a Lucas, ahí en el capítulo 2, que después de 8 días hubo otro acontecimiento glorioso. En el capítulo 2, verso 25, dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí está mencionando la Escritura a este hombre justo y piadoso. ¿Por qué lo menciona? Porque habían cumplido los 8 días del nacimiento del Señor, y a los 8 días era una ley que se debía de circuncidar a todo hijo varón. Y le pusieron por nombre Jesús, desde el verso 21 del capítulo 2 del libro de Lucas, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí vamos a ver algo, amados en Cristo. El que tenía dinero, el que era pudiente, traía en este tiempo un cordero. Pero María y José eran pobres. Ellos trajeron únicamente un par de tórtolas, 2 palomas. Lo que quiere decir, y esta es una enseñanza gloriosa, que todos podemos traer ofrenda de gratitud al Señor. No solamente el que tiene dinero, no solamente el rico, el pobre. La viuda pobre trajo escasamente 2 blancas que en valor actual no llegan ni a un centavo. Sin embargo, Dios la honró. Y también nos enseña que Jesús no solamente es el Cordero de Dios, sino que también es la ofrenda para el pobre. Así es que, amados en Cristo, el personaje que vamos a ver aquí, que estuvo en torno al nacimiento del Señor, habían cumplido 8 días después del nacimiento del Señor, es Simeón. Y en el capítulo 2, en el verso 32, nos enseña la revelación que Dios le da a este hombre y la revelación para todo el mundo. Dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice que Simeón fue movido por el Espíritu Santo. Y al ser movido por el Espíritu Santo, porque él fue movido para ir al templo. Mire dónde tuvo la revelación Simeón. Simeón esperaba la venida del Mesías. Simeón había tenido esa promesa. Él ya era un hombre anciano, pero él había esperado pacientemente la promesa del Señor. Y él esperó, a pesar de que ya él estaba avanzado en edad, él creyó en las promesas del Señor. Y yo espero, amado en Cristo, que a través del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, en este año que se avecina, el 2021, esperemos en las promesas del Señor, que no nos desanimemos, que no nos confundamos, que no sigamos fábulas, que no confiemos en lo que digan los adivinos, los que hacen magia, que no confiemos en ellos, sino que confiemos en las Escrituras. Simeón confió en las Escrituras. Simeón esperó en la promesa del Mesías. Y el día de su revelación, por medio del Espíritu Santo, fue llevado al templo. Escuche esto. Hoy día se escucha tanto rebaño fuera del redil que dice: Dios me puede hablar en mi casa, Dios me puede revelar. La Escritura no me enseña eso. La Escritura me enseña que en el verso 26 dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y en el verso 27 dice: y movido por el Espíritu vino al templo.
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Él no vivía de fábulas, él no vivía de suposiciones, él no vivía de cuentos, conforme a tu palabra. Escuche bien, amados en Cristo, y él tuvo esa revelación que el Señor Jesús no solamente venía al pueblo de Israel, sino que venía a los gentiles, a luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué hermoso, amados en Cristo. Simón esperaba en la promesa que Dios le había dado y esperó pacientemente en esa promesa y fue guiado por el Espíritu Santo al templo, a la casa del Señor, ya que el Señor le dio esa revelación que nosotros los gentiles también íbamos a recibir esa luz bendita que nos iba a guiar al Salvador, así como guió a los reyes de Oriente, y así Simón está confirmando esa revelación. El Mesías prometido no solamente venía a su pueblo Israel, nuevamente le digo, sino que ahí nos incluye a todos los que no somos judíos, de todas las razas, de toda nación, de todo color. Él vino a buscarnos, a salvar lo que se había perdido, y la humanidad entera se había perdido. Así que gloria al nombre de Cristo Jesús. Así es que el conocimiento de la palabra del Señor es nuestra guía. Todo lo que hemos visto hasta este momento, desde la anunciación, desde las profecías de la antigüedad en Isaías, que nos hablaba del niño, y todos los profetas que hablaron de Jesús, esas revelaciones no se encontraron en la astrología, se encontró en la palabra del Señor. Qué hermoso es esto. Dice la Escritura en el verso 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simón. Y cuando Simón los bendijo, le dio palabra a ellos y dijo a su madre, específicamente María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Qué tremendo. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una espada. La muerte del Señor Jesús fue dura para la madre. María, en la humanidad de Jesús, fue su madre. Fue duro ver al Hijo al Hijo de Dios hecho carne, crucificado, muriendo por nosotros, en esa cruz tan cruenta, tan doloroso, tan cruel realmente. No hay palabras para describir cómo murió el Señor Jesús. Y para María fue como una espada en su alma. No, note usted, dice su alma, en su humanidad. Le dolió, como madre le dolió, pero en su espíritu se regocijó, porque ella sabía que esa era la manera de ser salvos. Dice, revelado los pensamientos de muchos corazones. Así es que, qué hermoso esto. Es hermoso el plan de Dios. Es perfecto el plan de Dios. Pero hay otra persona aquí involucrada en este entorno. Estaba también en el verso 36, dice, Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 80 años. Solamente estuvo con su esposo 7 años. Ella enviudó y estuvo 80 años viuda. Vamos a ver un poco sobre Ana. Dice la Escritura que era una mujer de oración, una mujer que nunca se apartó del templo en sus 80 años de viudez.
nunca se apartó del templo. Dice que ella le hablaba a todos del niño, o sea que era una predicadora. No guardó silencio en el templo, sino que ella hablaba del niño en el templo. Ella esperaba al Salvador y esa esperanza llenó su vida de amor, llenó su vida de la verdadera felicidad. Qué bueno que toda mujer realice su sueño de tener un esposo y que es hermoso, es el plan de Dios. Pero si pensamos que el hombre o que la mujer en el matrimonio son la fuente del amor y son los que nos van a hacer felices, estamos equivocados. La fuente del amor es Cristo. Y toda pareja, y no quiero meterme en este momento, no quiero desviarme, pero todo matrimonio, si no busca cada uno individualmente, personalmente, a Jesús, la fuente del amor, va al fracaso. Así es que la fuente del amor es Cristo. Casados, solteros, la fuente del amor es Cristo. Ana encontró esa fuente del amor y su gozo fue estar en el templo hablando de Cristo, quien es la fuente del amor. Ella también, la mujer de Samaritana, era una mujer soltera, sin embargo, ella salió a la ciudad a hablar de ese amor perfecto en Cristo Jesús, porque había recibido la salvación. Entonces, amados en Cristo, vamos a continuar con las lecciones aprendidas en esta tarde. Hay mucho que podemos hablar sobre este acontecimiento, pero vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a hacer un resumen de las lecciones aprendidas. Número 1, debemos de tener una cercanía con el Espíritu Santo. Los reyes de Oriente fueron guiados por la palabra, una palabra revelada por el Espíritu Santo, y pudieron identificar que no eran unos planetas solamente alineados, sino que era la señal de la estrella de Jacob, anunciando el nacimiento del Señor Jesús, de un nuevo rey. Entonces hay que escudriñar las Escrituras y el Espíritu Santo traerá esa revelación a nuestra vida y nos va a revelar también los tiempos que estamos viviendo. Otra lección que debemos de guardar en nuestro corazón, tener gratitud de pertenecer al pueblo de Dios, porque nosotros no éramos pueblo de Dios, nosotros éramos paganos, adorábamos dioses ajenos y no adorábamos al Dios de Israel. Así que ahora, a través de Cristo, somos pueblo de Dios. Somos injertados al real olivo. Somos herederos de las promesas hechas a Abraham. Estas promesas Dios se las dio a Abraham. Y en estas promesas ha vivido el pueblo de Israel. Ahora, estas promesas son nuestras promesas también. Son para nosotros también. Somos partícipes de estas promesas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham por la fe. No de sangre, por la fe. Así que otra cosa de lo que vamos a aprender es ser guiados por las promesas del Señor, por su palabra, y no ser guiados por fábulas y doctrinas de hombres. También Ana y Simón nos enseñan que aunque eran viejos, nunca dudaron de las promesas del Señor. Permanecieron fieles esperando al Mesías. Yo escucho, algunas veces tristemente lo escucho, de que dice, bueno, yo he orado por tanto tiempo, llevo 10 años, llevo 20, llevo 30, y no se cumple lo que yo espero, lo que Dios me ha prometido, y muchos inclusive se llegan a enfriar. Ana tenía 80 años esperando la promesa. Simeón ya era anciano, ya ni podía ver, ya no tenía visión física, pero tenía visión espiritual. Él reconoció por medio del Espíritu Santo que aquel niño no era otro niño que venía al templo para la purificación, sino que ese niño era el Mesías prometido. Así es que, amados, no nos separemos de las promesas del Señor y no nos separemos del templo. Ana nunca se separó del templo y el Señor la tenía ahí, mire, hablando del Mesías. Cuando no estamos en el templo, hablamos de todo menos de Cristo. Así es que es mejor estar en la casa del Señor llenándonos de su palabra para tener
su palabra en nuestro corazón y hablar del niño a todos aquellos que estén a nuestro lado. Ana había llenado su vida con esa promesa y su amor hacia el Redentor hacía que ella hablara. Su vida fluía por esa esperanza. Su vida estaba llena de amor con el solo hecho de saber que un día iba a venir el Mesías. Amados, si realmente nosotros amamos a Cristo, como decimos amarlo, usted le pregunta a un cristiano, ¿amas a Cristo? Oh, sí, yo lo amo con todo mi corazón. Pues la evidencia de que realmente le amamos no es decirlo, es hablar de Él a toda la gente. ¿Se da cuenta? Decimos mucho y hacemos poco, así es que el Señor nos ayude. Y por último, amados en Cristo, confiemos en las promesas del Señor. Más que nunca, confiemos en las promesas del Señor. Vamos a entrar, si es la voluntad del Señor, a un próximo año nuevo, al 2021. Y no podemos vivir en temores. No temas, dijo el ángel. Nos ha nacido en la ciudad de David el Salvador. Tampoco podemos vivir de lo que digan las estrellas, porque está escrito en la palabra los acontecimientos futuros que vienen. Tampoco podemos creer de tanta gente que sueña y tanta gente que profetiza. La palabra fiel y verdadera está en este libro sagrado. No permitamos que en estos tiempos tan peligrosos seamos desviados ni a diestra ni a siniestra con cuentos. La palabra del Señor ya está dicho, todo lo que viene en nuestro futuro. Y nuestro futuro es un futuro glorioso, un futuro radiante, como lo fue la anunciación de esa estrella radiante. Un futuro radiante porque esperamos la venida de Cristo. Así como Simeón, así como Ana, esperaba en el templo la venida del Mesías. Iglesia de Jesucristo, hermanos y hermanas, amigos, todo aquel que escuche este mensaje, no te dejes engañar. Busca la casa del Señor. Busca un lugar donde tú seas alimentado con doctrina que esté al 100 basada en las Escrituras, sin añadidura, sin quitarle, sin ponerle. Busca una iglesia. No la vas a encontrar perfecta, porque en el momento que nosotros entramos a la iglesia, la hacemos imperfecta, porque somos gente imperfecta, pero venimos al templo a llenarnos de la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo nos la revele y la vivamos, para que gente imperfecta venga a ser perfectos ante los ojos del Señor. Sigamos a Cristo, Él es el perfecto. No venimos al templo para ver la perfección de los hermanos, porque ni nosotros mismos la tenemos. Venimos al templo para contemplar la hermosura de la santidad de Dios y para inquirir, para escudriñar las Escrituras como escudriñaron los reyes de Oriente, como escudriñó Ana y Simeón esperando la promesa, como escudriña todo aquel que es sabio y entendido las Escrituras para vivir de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a como nosotros creemos que debemos de vivir. Que el Señor en este año traiga revelación a través de su Santo Espíritu y nos llene de ese amor, de ese genuino amor, no del amor hablado, sino del amor que actúa, hablando de Jesús, la esperanza para este mundo que perece. Que Dios me los bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Y si el 2021 vienen acontecimientos peores de lo que hemos vivido en este año 2020, recuérdate, hay una estrella brillante, cada promesa del Señor en nuestro caminar que apunta hacia la venida de Cristo. Que Dios te bendiga abundantemente, amados en Cristo, y con la ayuda del Señor, si así Él lo permite,
La próxima semana seguimos escudriñando las Escrituras en el segundo libro de Samuel. Quedamos en el capítulo 15 en nuestro recorrido de nuestro estudio sistemático. Bendiciones, feliz año nuevo. Amén. Quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que el mundo está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Mi Cristo es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Mas